Estimados amigos y amigas, les habla Andrés Mendoza Salas en Pensar el Pensamiento, capítulo 4. Hoy revisaremos las aportaciones de Francis Bacon, el creador del método científico. Bacon nació en Inglaterra en 1561. Era la época de la reina Isabel I de Inglaterra. Bacon era un puritano calvinista. Llegó a ocupar importantes puestos políticos, pero además era un abogado muy destacado, filósofo, científico y fue un escritor muy prolífico. Impactó con sus obras a toda una generación y prácticamente en la época actual, a través del método científico, su gran aportación, tenemos que seguir considerándolo. Es también llamado el padre del empirismo, justamente por crear el método científico, pero más que nada por una pasión por la ciencia en forma por demás extraordinaria. Bacon contribuyó a transformar el Renacimiento hacia la modernidad. Su época está marcada con las aportaciones de Nicolás Copérnico y Galileo Galilei, quienes dieron una nueva visión del mundo al presentar, con riesgo de su vida y su obra, la teoría heliocéntrica y el movimiento del sistema solar. Este sistema, antes considerado estático, pero también en el terreno social hay que considerar a Michel de Montaigne, Nicolás Maquiavelo, Martín Lutero y Johannes Kepler. Estos pensadores se atrevieron a cambiar la cultura y el pensamiento de su época en el terreno político, en la religión, la ciencia y la literatura, y muchas de sus ideas todavía tienen vigencia. El mundo moderno dentro del Renacimiento. Los siglos XV y XVI son prácticamente el punto de arranque del movimiento modernista dentro del Renacimiento y lo fortalecen. Es la consolidación de todo el Renacimiento. Se caracteriza por sus ideas, tendencias y doctrinas que son coincidentes en sus ataques a la escolástica y directamente a la Iglesia Católica, sin dejar de lado su animadversión contra otras religiones. La ciencia se renueva con las aportaciones, como lo habíamos señalado, de Copérnico, Galileo y Kepler. Con sus descubrimientos, logran construir una metodología en la que se vinculan la observación y las matemáticas. Tiene particular relevancia el derrumbe de la teoría de Ptolomeo, cuyo principio consistía en considerar a la Tierra como el centro del universo y desde luego un centro inmóvil. La ciencia, sobre todo, impacta en el pensamiento social por encima de la teología. Bien, Francis Bacon estudió en el Trinity College de Cambridge, Inglaterra. Se graduó de abogado, fue político, investigador, filósofo, poeta. Y caso curioso en un hombre que era un fanático de la ciencia. Escribió La Nueva Atlántida como una utopía en la que se propone una nueva nación regida por la ciencia, y ahí está la razón de por qué esa obra. Inició su carrera política como integrante de la Cámara de los Comunes, siempre en todo momento apoyado en sus buenas relaciones con los reyes en turno. Sin embargo, por lo mismo, algunos periodos cayó en desgracia y fue encarcelado. Pero la suerte fue cambiante y logró salir de la cárcel y reiniciar su carrera con éxito, dada la inestabilidad de los reyes en el poder. Francis Bacon publica ensayos sobre moral y política, es una obra interesante, y esto motivado por la obra del filósofo francés Michel de Montaigne. Pero hay algo que lo mueve, que mueve su interés por todo esto, y es un objetivo prioritario en él. En 1620 escribe La Gran Instauración, en donde aparece su obra magna, el Novum Organum, o Nuevos Instrumentos de la Ciencia, como una parte importante de él, de la Gran Instauración, que era su
gran objetivo. Y desde luego lo que habíamos comentado, una obra póstuma, La Nueva Atlántida, curiosamente en un científico crea una novela utópica, construye una ciudad llamada Bensalem, que pertenece a la Casa de Salomón, un centro de enseñanza en el que se realizan experimentos. Claro, claro está, estos experimentos de acuerdo a su método. Ahí el tesoro más grande es el conocimiento, es más grande que cualquier tesoro material. Propone una transformación de la sociedad con fundamento en la ciencia. La idea es construir la armonía en la vida ciudadana, pero con fundamento en la ciencia. Ahora sí vamos entrando en materia del conocimiento científico, que era la parte, que es la parte esencial que nos interesa. Establece que todo conocimiento procede de la experiencia sensorial y señala que el conocimiento científico es acumulativo, que se basa en sí mismo, que es poder y que permite hacer muchas cosas sin él imposibles. Pero lo más contundente y lo más particular e impactante es la siguiente frase. Las enseñanzas de la ciencia deben separarse de la religión para que el conocimiento sea adquirido con mayor facilidad y contribuya a mejorar la existencia. Dicho esto, en nuestra época, pues no es muy relevante. Sin embargo, en su época tenía una fuerza y una contundencia pues bastante crítica. Los nuevos instrumentos de la ciencia de 1620 nos permite ya empezar a entrar en materia y veremos a continuación uno de los primeros principios que él establece para el conocimiento científico, que son los ídolos de la mente, que son obstáculos para el conocimiento, es decir, barreras psicológicas para que adquiramos el conocimiento. ¿Cuáles son? Pues los ídolos de la tribu es la tendencia colectiva a generalizar. Los ídolos de la caverna, tendencia a imponer ideas preconcebidas acerca de la naturaleza en lugar de observar lo que hay realmente. Los ídolos del teatro es la influencia distorsionadora de las doctrinas científicas y filosóficas imperantes. Los ídolos del mercado, tendencia a permitir que las convenciones sociales distorsionen nuestra experiencia. ¿Qué pretendía Bacon? Bueno, construir un compendio de sabiduría. Como crítico del saber, revisó y clasificó las ramas del conocimiento de acuerdo a la facultad de mente a la que pertenecían, con el nombre de gran instauración. Las facultades que consideraba son memoria, razón e imaginación. Bien, a partir de ahí entramos al método científico. ¿Cuáles son las características de esto o los pasos que hay que seguir en términos generales? Pues principio hay que formular leyes. Ya que el progreso de la ciencia está subordinado a que se puedan formular leyes cada vez más generales y propone un nuevo método que incluye una variación sobre este enfoque. En el fondo es la gran generalización. Establecer teorías mediante comprobación experimental. Es decir, lo que él propone es que en cada experimento se establezca una teoría que se someta a prueba experimental para que busque las comprobaciones que permitan oponer ideas a lo establecido para enriquecer lo que se piensa. ¿Cuál es nuestra conclusión? Pues el experimentalismo. El problema fundamental de sus ideas consiste en un experimentalismo radical que no admite la imaginación. El método inductivo. Afirmaba que la verdad solo se alcanza mediante la experiencia y el razonamiento inductivo. Diseñó un método inductivo expuesto en su libro, el libro que hemos señalado, Novum Organum Scientiarum. Su método tenía como objetivo analizar la experiencia a partir de los casos particulares e inducir, por analogía, la generalización. Como concebía la ciencia como actividad social, pero ligada a la técnica.
En Nueva Atlántida establece una propuesta utópica basada en la organización científica de la sociedad, que era una manera de decirles a los ciudadanos que era la única vía para lograr la armonía. Bien, ¿cuáles son los métodos para organizar las experiencias que tenemos? Bueno, por medio de inducción lógica. El método está establecido a partir de la teoría de las tres tablas. La tabla de presencia, a través de la cual señalaremos los casos en que un fenómeno que estamos estudiando se da. Por ejemplo, los rayos de sol producen calor. La tabla de sustancia, ahí hay que señalar los casos en los que no se da ese fenómeno. Por ejemplo, los rayos de la luna no producen calor. La tabla de grados, señalar los casos en los cuales la naturaleza observada aparece en distintos grados de intensidad, o sea, las variaciones. Es un método prácticamente comparativo y analítico. Y pues señala que es obligación del método realizar este estudio mediante las tablas para estar seguros de nuestras conclusiones. Y bueno, pues aquí tenemos una estatua que representa a Bacon mirando al universo. Constituye un homenaje a quien precisó las reglas del método experimental y desarrolló en su obra sobre la dignidad y progresos de la ciencia de 1620 una teoría empírica del conocimiento, por lo que es uno de los iniciadores del pensamiento científico moderno. Además, creó el género literario del ensayo. Murió en 1626 víctima de una neumonía fatal. Esperamos haya sido productivo este video y los esperamos en el siguiente. Muchas gracias.